Seguimos, seguimos caminando hacia la Pascua y seguimos una vez más en este empeño de hacer realidad lo que para nosotros es lo más importante, y es participar de la resurrección, de la redención, de la resurrección de Jesús, porque ella es la puerta de nuestra salvación, de nuestra vida feliz. Los antiguos le llamaban la vida de los bienaventurados en el cielo. Empleaban otros términos. Hoy podemos emplear términos que son comprensibles para todos. Nos quedan a veces los términos de antaño un poco desencajados de nuestro vocabulario cotidiano en nuestro tiempo. La Cuaresma, la Pascua es la puerta de esa vida feliz en la que el Señor nos rompe las cadenas que oprimen al hombre, más bien termina con esa incapacidad para la felicidad. El hombre es capaz de ser feliz. El hombre es capaz de salir de sus angustias. El hombre es capaz de salir de sus sinsabores. El hombre es capaz de triunfar frente al fracaso. El hombre es capaz de ver salir el sol después de una noche. Todo esto es capaz porque Dios está con el hombre. Jesús hizo que el hombre pudiera acceder, pudiera llegar hasta Dios, haciendo que Dios viniera hasta el hombre. Por eso en que estamos haciendo este camino hacia la Pascua, este recorrido que vamos fraccionando en pequeñas actitudes frente a la vida, en pequeñas situaciones que necesitamos cambiar, que necesitamos renovar. Y estamos recordando esos pilares, esos puntos fundamentales de la vida cristiana en general. No son solo específicos de la Cuaresma, sino son de la vida cristiana en general, pero que les damos una lectura especial en este tiempo de Cuaresma. Hablábamos de la palabra de Dios, no podemos dejar de hablar también de la Eucaristía y del sacramento de la penitencia. De la Eucaristía porque ahí, en ese instante de la Eucaristía, Dios nos abraza. Dios nos rodea con sus brazos y Dios nos dice, como el padre de la parábola del hijo pródigo, te quiero. Ahí es donde el Padre, dice Jesús, que el Padre lo cubrió de besos. Algo muy poco usual en aquel tiempo, pero para expresarnos lo mucho o muy grande que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Sí, por cada uno. Quizás tú o yo, usted o yo, queremos mucho a todos, queremos mucho a nuestra familia, queremos mucho, pero esa es la diferencia entre Dios y el hombre. Dios quiere a cada hombre, Dios ama a cada hombre, Dios le dice a cada hombre, te quiero con todas mis fuerzas. Por eso en la Eucaristía no es el momento de hacer todo una reflexión detallada sobre la Eucaristía, pero la Eucaristía es ese momento que durante la semana tú te abres a ese abrazo de Dios. La Eucaristía es como ese momento en el que tú llegas al encuentro, llegas a la casa de tu Padre y ahí Dios te abraza y tú te dejas abrazar por Él. Lo importante muchas veces, generalmente, lo importante no es nuestro protagonismo, aunque muchas veces sea lo que buscamos. Lo importante es el protagonismo de Dios. Dios nos abraza y nosotros nos dejamos abrazar por Dios. Dejamos que ese amor de Dios nos envuelva y se impregne de alguna manera en nuestra vida como si fuera una crema que ponemos sobre nuestras manos, porque necesitamos recomponer esa piel, necesitamos nutrir esa piel. De la misma manera, Dios nos abraza y nosotros nos dejamos abrazar porque necesitamos nutrir nuestra vida con ese amor de Dios, necesitamos nutrir nuestro cuerpo y nuestra vida entera con ese abrazo profundo, con ese amor de Dios que cala en nuestros huesos, que cala en nuestro corazón, más allá
de lo que podamos sentir en un momento determinado. Volvemos a recordar mucho ese mismo aspecto. El amor no es un sentimiento. No podemos reducir el amor a un sentimiento. No podemos reducir la experiencia de Dios a un sentimiento. Dios es mucho más que un sentimiento. El amor es mucho más que un sentimiento. Y el amor de Dios es mucho más que un sentimiento. Por eso, en ocasiones, ese amor podrá estar envuelto por sentimientos, pero en otras ocasiones puede que no esté envuelto con sentimientos, que sea simplemente la expresión de fidelidad y fidelidad. Fidelidad frente a fidelidad. Las dos, la fidelidad de Dios y mi fidelidad a Dios, se abrazan y se dejan abrazar para que ese amor impregne, repito, como la crema impregne mi mano, ese amor impregne mi corazón e impregne toda mi vida. Por eso en la Eucaristía, de forma especial, también escuchamos la palabra, porque Dios nos habla. Hacemos una liturgia inicial con el Salmo responsorial que pretende ser mi respuesta a Dios, no solamente algo que se lee, sino algo que yo repito porque es haciéndolo mío, porque en ese momento, diríamos, como medio aturdido por el amor o medio aturdido por la vida, o por mis propias inquietudes, por mis propias historias, no sé qué responder, y entonces la palabra de Dios viene en mi auxilio, viene en mi ayuda, pone en mis labios una expresión, una frase importante, algo que yo pueda decirle a Dios como mío, para que yo lo meta en mi corazón y lo vuelva a sacar de él, pueda volver a salir de él para ser escuchado por todos y con todos elevar a Dios nuestra respuesta a su palabra. Dios es mi salvación. El Señor es, demos gracias al Señor nuestro Dios. Esas expresiones tomadas de los salmos son como, y deben ser para cada uno de nosotros, como ese grito, como esa palabra, esa respuesta que decimos a Dios con todas las fuerzas del corazón. Insisto, con todas las fuerzas del corazón. Insisto que no hablamos de sentimientos, hablamos de humillación, hablamos de entrega, hablamos de donación de uno mismo, hablamos de algo que uno quiere alcanzar y que en la medida que lo va ejercitando, lo alcanza. A amar se aprende amando. A amar se aprende haciendo pequeños actos de amor que van calando y que van abriéndose una brecha en mi corazón. Bueno, pues a Dios aprenderemos a amarlo a fuerza de hacer actos de amor para con Él, a fuerza de decirle, tú eres lo más grande de mi vida, a ti toda alabanza, tú eres el Dios de la gloria, tú eres el Señor de los señores, tú eres mi Padre, el Padre bueno. Como un niño en brazos de su madre, así me tienes tú a mí, me llevas tú a mí en mi vida. De esa manera, la Eucaristía nos permite adentrarnos en ese dejarnos abrazar por Dios. Dios me dice, y yo te quiero con toda mi alma, y nosotros le respondemos tímidamente, pero podemos responderle, y yo también. Esa es la función, diríamos, de esas respuestas que en la Eucaristía vamos dando a las invitaciones del sacerdote, a la invitación de la palabra del Señor, etc. Bien, estamos ahí, pero también en el momento de la consagración, en el momento en que se hace presente de forma misteriosa, pero se hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz, como decíamos en el primer día de la preparación de la Pascua, en esta Cuaresma, en ese momento en que Dios grita para que lo oiga cada hombre, yo te quiero con toda mi alma. En ese momento escuchamos esa manera tan particular que Dios tiene de querernos con toda su alma. Esa manera que lo expresa con una muerte física de Jesús, cargado de dolor, porque el dolor significa ese amor que supera
toda barrera. El dolor es para nosotros muchas veces una barrera, es un impedimento en muchos momentos, es una dificultad para ir para adelante muchas veces. Bien, Jesús nos expresa que el amor supera, no tiene ninguna barrera, ni el dolor ni la muerte. Y en ese momento nosotros somos testigos de que eso es así. Y somos testigos de nuevo, otra vez. Día tras día Dios nos permite ser testigos de que eso es verdad. Día tras día Dios nos permite escucharlo de nuevo y poder pronunciar de nuevo: esta es nuestra fe. En esto creo con toda mi alma. He comprobado el amor de Dios. He experimentado la presencia del Señor. Sí, así es y así creo. Decimos al terminar esta parte de la Eucaristía, la consagración del cuerpo y de la sangre del Señor. Después llegamos a la participación de la Eucaristía en la comunión. Es como de pronto darnos la oportunidad de ser uno de aquellos 12. ¿Se imaginan por un instante allá en el cenáculo que pudieran haber estado sentados cualquiera de ustedes entre aquellos 12 discípulos de Jesús, aquella noche en que Él dijo por primera vez: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre? Bien, pues en ese momento, cuando el sacerdote nos da la comunión, nos dice: este es el cuerpo de Cristo. En ese momento estamos como reescuchando, como escuchando una vez más a través de la voz del sacerdote, como escuchando una vez más la palabra de Jesús. Tú eres parte de mi vida. Tú eres una parte de mí, tú eres una parte de mi cuerpo en la iglesia, tú estás unido definitivamente a mí y yo estoy unido definitivamente a ti. Estamos escuchando aquellas palabras del Antiguo Testamento: tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Hago contigo un pacto definitivo, no habrá nunca ninguna ruptura por parte mía. Todo eso como la harina amasado en ese poquito de pan que recibimos en la comunión a manera de forma consagrada que el sacerdote nos entrega. Ahí Dios se reafirma en su amor por ti y tú te reafirmas en tu amor por el Señor. En esos momentos, qué bueno es que nosotros vaciemos nuestros armarios. Vaciemos de todos nuestros armarios, de todas esas cosas que llenan esos armarios y nos impiden vivir con Dios. ¿Se han parado a pensar que una de las dificultades más grandes que tenemos para vivir con Dios es que tenemos los armarios demasiado llenos de cosas? Demasiado lleno de preocupaciones. Siempre le estamos dando vueltas siempre a cosas con más o menos sentido, pero que ocupan nuestro tiempo y sobre todo ocupan nuestro corazón. Jesús dijo de forma muy sencilla: no se puede obedecer a dos señores a la vez, porque o bien se obedece a uno o bien se obedece a otro. No se puede obedecer a Dios y al dinero. No es que el dinero sea malo en sí mismo, no, pero a veces el dinero ocupa el lugar más importante de nuestra vida. Uno piensa muchas veces en esos matrimonios que, muy preocupados por las cosas materiales, muy preocupados por la vivienda, por la adquisición de la segunda vivienda, porque los niños se vayan a estudiar inglés a Inglaterra o Estados Unidos, que vayan acá, que vayan para allá, que tengan todo lo que quieren, muy preocupados por esas cosas materiales que ocupan toda su vida, que son definitivamente importantísimas para ellos. No tienen tiempo para convivir ni para hablarse el uno al otro. Y cuando se hablan de lo mismo siempre. Y ves cómo lentamente se va muriendo el amor o se va languideciendo el amor. Y al final terminan siendo un hombre y una mujer que comparten la misma casa, que comparten la misma habitación, que comen juntos con cierta frecuencia y normalmente suelen comer la misma cosa.
pero en el fondo se sienten, el uno al otro, se sienten totalmente desconectados. Han dejado languidecer el amor. ¿Por qué? Porque otras cosas han ocupado el lugar del amor. Con el Señor nos pasa lo mismo muchas veces, y por eso ese momento después de la Eucaristía, después de la comunión, es un momento importantísimo para que nosotros miremos nuestros armarios, abramos las puertas de nuestros armarios interiores, de nuestras preocupaciones, de todo lo que nos ocupa y preocupa. Y en ese momento, mirando al Señor, descubramos la vanidad que dice la Escritura, vanidad de vanidades, y todo es vanidad, es decir, la vaciedad de todas esas cosas, el sinsentido de todas esas cosas. En el fondo tenemos muchas preocupaciones, tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas cosas que nos distraen la atención o que nos entretienen, pero en el fondo, nos hemos perdido nosotros mismos, porque hemos perdido a Dios. Por ello es importante vaciar el corazón. El corazón es ese armario en el que hemos metido tantas cosas. Vaciar el corazón. Vaciar el corazón de tantas cosas que ocupan un lugar que no les pertenece. Hay tantas tentaciones e inquietudes que van consumiendo nuestra vida. Normalmente, muchas veces, somos como esas polillas que van revoloteando en las noches de verano, van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta romperse las alas en los cristales de nuestras casas y caer muertas. Llegamos a un momento en que desfallecemos en la vida, desfallecemos en nuestras cosas, parece que todo no nos salga bien. Recuerdo el otro día una persona me decía, es que no sé qué hacer con mi hijo, padre, y hemos hecho todo lo mejor del mundo, y cuando descendían a lo mejor del mundo, realmente decías, sí, han hecho lo mejor del mundo, pero no le han enseñado a vivir, ni le han enseñado a amar. Es necesario vaciar nuestro armario de todas esas cosas, no ser como las polillas que van pasando por la vida corriendo, como aquel que va por una gran avenida de comercios, de comercios importantes corriendo y no se percibe de nada de lo que hay en los escaparates. Y se pierde, pues muchas veces, un montaje precioso, un decorado perfecto y a veces, ¿por qué no?, unos modelos muy bonitos de vestido o de prendas o de decoración para la casa. No podemos ir corriendo, no podemos pasar por la Eucaristía sin darnos cuenta, no podemos pasar por la vida sin darnos cuenta, no podemos ocupar los lugares fundamentales de nuestra vida con cosas que no son fundamentales. Y nos queda un punto también con el que quisiéramos ya ir terminando el programa de hoy: el sacramento de la penitencia. A veces, generalmente muchas personas dicen, bueno, yo me las entiendo muy bien con Dios, no necesito ir a hablar con un sacerdote. Claro, yo diría que sí, que evidentemente. Lo que no sabemos bien, cierto, es con qué Dios se entiende bien. Porque generalmente las personas que suelen entenderse bien con Dios y no acuden al sacramento de la penitencia, el Dios con el que se entienden son ellos mismos. Y con ese Dios evidentemente nos entendemos muy bien. Con el Dios que no importa que no importa si lo hacemos bien o si lo hacemos mal, que siempre nos da la razón, pero ese no es Dios. Dios quiere nuestro bien, no se acomoda a nosotros. Dios nos perdona, Dios no nos reclama, Dios no nos regaña, y cuando nos dice que esto está mal, nos dice que eso está mal, pero el tono de Dios, el tono que Dios emplea es el tono del amor. Es el nivel del amor, es muy distinto. Nosotros podemos regañarnos y muchas veces el Señor nos deja que nos juzguemos a nosotros mismos, porque a veces somos más duros que Él.
Pero Dios no nos deja pasar una. ¿Por qué? Porque es nuestra vida la que está en juego. Él no quiere que seamos infelices. Él no quiere que nos engañemos. Él no quiere que engañemos a nadie. Por eso necesitamos ir al sacramento de la penitencia, para no engañarnos y para quedarnos con la certeza de que Dios nos ha perdonado. ¿Sabe qué pasa? Yo no sé ustedes, yo me encuentro como sacerdote muchas veces en la práctica del sacramento de la penitencia, en muchos lugares y de muchas formas. Y me he encontrado también con muchas personas que en el fondo sí piensan que Dios les ha perdonado, pero como que no están muy seguros. El Señor sabía esa situación nuestra, y cuando nos dejó el sacramento de la penitencia, primero fue para que nos encontráramos con el amor y con la verdad, y segundo, diríamos así de manera simple, para que tuviéramos la certeza del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto que el sacerdote nos da la absolución, hemos oído las palabras del sacerdote dándonos el perdón de Dios, y eso no podemos olvidarlo, y eso es un signo visible de que Dios nos ha perdonado. La reconciliación con Dios es como cuando uno ha ido guardando muchas cosas en el armario. Yo no sé si sus hijos, normalmente, o sus nietos quizás, o usted, o otros mismos, los jóvenes, yo no sé si les ha pasado, pero es muy frecuente que los chavales jóvenes guarden de todas las cosas en el armario, o los niños, o los adolescentes, guarden en el armario, guarden de todo. Pero llega un momento en que ya no tienen espacio. Y es necesario sacarlo todo, elegir lo que guardar y lo demás tirarlo o dárselo a alguien porque es inútil o tirarlo definitivamente. Eso es el sacramento de la penitencia. Ese mirar en el armario que es nuestro corazón, quitar todo lo que está sobrando, pedir perdón a Dios por haberlo guardado, por haberlo tenido, por haberlo confeccionado, diríamos, y por haberlo alimentado, y de tener de nuevo espacio en nuestro corazón para que Dios pueda estar totalmente en nuestra vida, vivir con nosotros, y como volvemos a la parábola del hijo pródigo, decirnos: hijo fulanito, yo te quiero con toda mi alma. Y entonces ahí dejar que entrar Dios en nuestro corazón, para ahí dejar que nuestra vida fluya como una barca por un río, fluya como un barco por el mar, suave y serenamente. El sacramento de la penitencia no es algo tonto. El Señor nos conoce y por eso nos ha dejado cosas sensibles, cosas que podemos ver, cosas que podemos tocar, para que tengamos la seguridad de que con ello va lo que no podemos ver ni podemos tocar, pero que sin embargo nosotros lo necesitamos. Yo les invito en este tiempo que queda hasta la Pascua, les invito a entrar, a participar más asiduamente en la Eucaristía y sobre todo en el sentido que hemos estado hablando, y yo les invito a reconciliarse con Dios en el sacramento de la penitencia, a vaciar su armario, a vaciar todo lo que tienen acumulado, a vaciar todas esas cosas que ocupan el lugar de Dios, para que sean ustedes felices. Felices ahora, felices siempre. Y felices después, cuando crucemos el umbral de la muerte, felices con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros y que el Señor los bendiga.